Una joven estudiante de 17 años, Junko Furuta, es secuestrada en su camino a casa desde el trabajo por jóvenes de su clase. Durante 44 días y noches agonizantes, es mantenida cautiva y torturada en una casa familiar, mientras los padres de los chicos continúan con sus vidas diarias. Al final, la muerte fue una amiga bienvenida. Lo que estás a punto de escuchar es uno de los casos de asesinato más horripilantes en la historia japonesa. De todos los crímenes horribles que hemos compartido, este es uno de los más perturbadores y dolorosos de contar. Durante 44 días y noches desgarradoras, Junko fue torturada, violada, golpeada y deshumanizada por una pandilla de chicos adolescentes. Su líder, Hiroshi Miyano, de 18 años, asistía a clases con ella en la escuela secundaria Yashio Minami, en Misato, Japón. Ambos tenían aproximadamente la misma edad, pero no podían ser más diferentes. Junko era una adolescente típica, era una de las chicas más populares de la escuela, aunque no salía de fiesta ni faltaba a clases como algunas otras. Estudiaba mucho, obtenía buenas calificaciones y soñaba con convertirse en cantante y bailarina como las chicas que veía en la televisión. Mientras tanto, Hiroshi era un delincuente. Había caído en la vida criminal desde muy joven, para cuando su camino se cruzó con el de Junko. Ya era un gángster de bajo nivel en la Yakuza. La notoria mafia japonesa tenía reputación de matón. Alardeaba de sus conexiones criminales para conseguir lo que quería y estaba enamorado de Junko. Desafortunadamente para él, ella no quería tener nada que ver con él. Decirle que no a personas como Hiroshi suele terminar en una golpiza o algo peor. Pero Junko no estaba dispuesta a dejarse intimidar por un gángster de poca monta. 2 veces por semana, Junko estaba en su trabajo después de la escuela, en una fábrica de moldeo de plástico. Ella y sus amigas estaban planeando un gran viaje de graduación y quería ahorrar suficiente dinero para hacerlo a lo grande. Ya tenía un trabajo asegurado en electrónica de consumo después del viaje, así que quería aprovechar al máximo su último tiempo de libertad antes de empezar su trabajo de tiempo completo. Mientras tanto, Hiroshi estaba construyendo su historial delictivo. Comenzó con delitos menores, como robo en tiendas y daños a la propiedad. Él estaba saliendo con la hermana de su amigo y planeaba casarse con la chica. Pero Hiroshi no tenía suficiente dinero para una boda. Consiguió un trabajo colocando baldosas, pero pagaba muy poco, comparado con lo que podía ganar con la Yakuza, así que Hiroshi se lanzó de lleno. Dedicando su vida al crimen y la violencia, él desarrolló un gusto por los delitos sexuales, con su amigo y compañero gángster, Shinji Monado, de 16 años. El 25 de noviembre de 1988, Junko acababa de salir del trabajo. Iba a toda prisa a casa en su bicicleta. Estaba emocionada por ver el final de la serie, de su programa favorito, Dragonfly. Su trayecto a casa la llevaba por un parque, donde a Hiroshi y Shinji les gustaba cazar mujeres vulnerables, mientras Junko pedaleaba por el sendero. Shinji corrió y la pateó tirándola de su bicicleta. Entonces Hiroshi apareció, interpretando el papel del transeúnte servicial. Ofreció mantener a Junko a salvo y acompañarla a casa. Junko, sin tener una razón real para temerle, aceptó. Ella nunca llegó a casa y nunca pudo ver el final de su serie favorita. En cambio, Hiroshi la llevó a un almacén abandonado, revisó su bolso y encontró un cuaderno con su dirección escrita. Le dijo que sus amigos de la Yakuza la matarían a ella y a su familia si gritaba o intentaba escapar. Hiroshi le quitó la virginidad a Junko por la fuerza en ese almacén. Luego la llevó a un motel de la ciudad y la violó nuevamente. Mientras ella yacía allí temblando y llorando, llamó a sus amigos para presumir, pero después de escuchar su historia, los chicos le rogaron que no la dejara ir. Querían participar. Así que alrededor de las 3 de la madrugada Hiroshi se reunió con Shinji y otros 2 amigos, Joe Agura y Yasushi Watanabe, ambos de 17 años.
Luego se turnaban para violar a Junko. Uno pensaría que eso sería suficiente para ellos. Ya tuvieron su diversión retorcida. Ahora dejen ir a la chica. En lugar de eso decidieron quedársela. Los 4 chicos llevaron a Junko a la casa de Shinji, a unos 15 minutos de la seguridad de su propio hogar. Shinji vivía con sus padres y su hermano, así que obligó a Junko a actuar como su novia cada vez que sus padres estaban cerca. Pero la farsa no duró mucho. Es difícil ignorar una película de terror, de la vida real desarrollándose frente a ti, en tu propia casa. Pero eso es exactamente lo que hicieron los padres de Shinji, aunque más tarde afirmaron que tenían demasiado miedo de las conexiones de los chicos con la Yakuza, como para poner fin a la tortura. Mientras tanto, los padres de Junko estaban muertos de preocupación. Ella siempre regresaba a casa después del trabajo y nunca se perdía un episodio de Dragonfly, después de buscar la ruta que habría tomado para volver a casa y llamar a todos sus amigos. Sus padres llamaron a la policía 2 días después para reportarla como desaparecida. Los chicos sabían que tenían que ocultar esto. Obligaron a Junko a llamar a su mamá y decir que se había escapado, que estaba a salvo en la casa de una amiga. Pero no podía decir dónde. Tomó 3 largas llamadas telefónicas para convencer a la señora para que retirara a la policía, aunque estaba rodeada de personas. Junko estaba completamente sola. Ahora la cuenta regresiva había comenzado, sus últimos 42 días en la Tierra. 3 días después del cautiverio. Hiroshi invitó a más amigos a venir y tomó su turno. Los chicos se drogaban con medicina para la tos, cuando uno de ellos subió a la habitación de Shinji, donde Junko estaba siendo mantenida como rehén, y la puerta se abrió. Ella intentó escapar, pero la pandilla la derribó y sostuvieron una almohada sobre su cara para amortiguar sus gritos. Como podrías esperar, los padres de Shinji se despertaron para revisar el ruido. Él les dijo que no era nada. Ellos volvieron a la cama, sabiendo muy bien que su hijo y sus amigos estaban violando en grupo a esta pobre chica al otro lado de la pared. Las fuentes oficiales dicen que Junko miraba fijamente al techo mientras la brutalizaban. La casa de los Minato era una puerta giratoria de miembros de la pandilla que venían a hacer lo que querían con Junko. Uno de los peores días, vio a 12 hombres diferentes abusar de ella. Al final de su cautiverio, los informes dicen que fue violada más de 400 veces por 100 hombres diferentes. Los ataques no terminaron en violación. También Hiroshi y sus amigos torturaban a Junko día tras día. Los chicos trataban a Junko como un experimento científico sexual. Ellos insertaron objetos peligrosos en sus partes íntimas, incluyendo varillas de metal, fósforos, encendidos, botellas, fuegos artificiales, tijeras, pinchos y bombillas. Los experimentos destruyeron los órganos internos de Junko. Ella no podía usar el baño y fue obligada a acostarse en sus propios desechos. Su dieta consistía en alcohol, leche, agua y cigarrillos. A veces la hacían comer cucarachas y beber su propia orina. Hiroshi era el más cruel de todos. Había rociado sus brazos y piernas con líquido para encendedores. Vertía cera caliente sobre su rostro. Ponía velas en sus ojos. Y quemaba su piel con encendedores y cigarrillos, solo para ver qué pasaría. Para finales de diciembre, Junko estaba tan gravemente herida y desnutrida que apenas podía moverse del suelo. A veces colgaban su cuerpo y la golpeaban con palos de golf, varas de bambú y barras de hierro. Sus heridas rápidamente se infectaron. Pus se filtraba de su piel. Olía como si se estuviera pudriendo, desde adentro hacia afuera. Los chicos perdieron el interés sexual, así que secuestraron y violaron en grupo a una mujer de 19 años. Afortunadamente para ella, escapó antes de sufrir un destino similar. La policía falló a Junko 2 veces durante su calvario de 44 días. Uno de los chicos, Hiroshi, invitó a alguien que se sintió tan asqueado por la escena que se lo contó a su hermano mayor. El hermano se lo dijo a sus padres, y los padres llamaron a la policía. Pero cuando la policía llegó a la casa de Shinji, los padres de Shinji les aseguraron que
Todo estaba bien, que no había ninguna chica retenida. Les dijo que no sean ridículos. Luego, otra vez, Junko logró agarrar un teléfono y llamó a la policía ella misma, pero antes de que pudiera decir una palabra. Los chicos agarraron el teléfono y la arrastraron. Cuando el policía apareció, Shinji los convenció de que era un error. No era como si los chicos fueran conocidos como niños dulces en el vecindario. La policía sabía que eran problemáticos y estaban afiliados a pandillas. Y aún así tomaron la palabra de Shinji como castigo por llamar a la policía. Los chicos rociaron a Junko con líquido para encendedores y le prendieron fuego. Junko estaba rota, golpeada y quemada. Se dice que la sangre había llenado y se había endurecido en su cavidad nasal, lo que significaba que solo podía respirar por la boca. Su estómago ya no aceptaba agua. La vomitaba inmediatamente. El 4 de enero de 1989 fue el final del infierno para Junko. Su muerte gira en torno a un juego de mahjong. Algunas fuentes dicen que Junko les ganó en el juego. Pero, dado lo destruida que estaba para ese momento, la versión más probable es que Hiroshi perdió 100.000 yenes apostando al mahjong y descargó su frustración con Junko. Hiroshi estaba tan molesto que la cubrió de pies a cabeza con líquido para encendedor y le prendió fuego. Junko intentó desesperadamente apagar las llamas, pero estaba tan débil que apenas podía moverse. Finalmente se apagó por sí solo, dejándola horriblemente quemada. Ella quedó flácida y en silencio, pero la golpiza no se detuvo. Estaba sangrando constantemente y la pus goteaba de sus heridas infectadas, así que se envolvieron bolsas de plástico alrededor de los puños. Tener sus manos limpias mientras la golpeaban y pateaban una y otra vez. En un momento la sostuvieron en pie, solo para derribarla de una patada. Cuando cayó, golpeó su cabeza contra un equipo de sonido y entró en espasmos, pero aún así no se detuvieron. En cambio, uno de ellos tomó una pesa de ejercicio, la sostuvo sobre su cabeza y la dejó caer sobre su estómago. Ataque duró 2 agonizantes horas, hasta que Junko finalmente murió por sus heridas, pero los chicos no se dieron cuenta de que estaba muerta. Solo pensaron que se había desmayado. Hiroshi le envolvió las piernas con cinta de embalaje para evitar que escapara, y la pandilla fue al sauna. No fue hasta que el hermano de Shinji llamó que se dieron cuenta de que Junko estaba muerta. Ahora los chicos estaban realmente asustados. El sistema legal, probablemente, sería indulgente con ellos por violación y agresión. El asesinato era otra historia. Envolvieron su cuerpo en mantas y lo metieron en un tambor de 55 galones antes de llenar el barril con concreto. Hiroshi arrojó una copia en VHS del episodio final de Dragonfly. Sabía que Junko siempre había lamentado no haberlo visto, pero esto no era algún último acto de bondad o lastima. Hiroshi simplemente no quería que el espíritu de Junko lo atormentara. Una vez que el concreto se endureció, lo pusieron en un camión y lo arrojaron en un distrito de almacenes en Tokio. Los chicos pensaron que se habían salido con la suya, pero no serían libres por mucho tiempo. El 23 de enero, unas semanas después de la muerte de Junko, Hiroshi y Joe fueron arrestados por la violación de aquella chica de 19 años. Durante el interrogatorio a Hiroshi, la policía mencionó un caso de asesinato sin resolver, pensando que Joe había confesado el asesinato de Junko. Hiroshi les dijo dónde encontrar el cuerpo. Los policías se miraron entre sí, como para decir de qué está hablando este. Pero, efectivamente localizaron el barril de cemento, con el cuerpo mutilado de Junko dentro. Para abril, los 4 chicos fueron arrestados por el secuestro, violación, tortura y asesinato de Junko. Uno pensaría que un crimen tan atroz los llevaría a prisión por el resto de sus vidas, pero estarías equivocado. En el Japón de los años 80, cualquier menor de 20 años era considerado un menor de edad, y Junko y sus asesinos debían mantenerse en secreto. Pero la prensa decidió poner sus nombres y sus caras, publicando su horrible historia en todos los periódicos y revistas. Pero solo una publicación fue lo suficientemente valiente como para exponer a los asesinos. Una publicación llamada Shuken Bunchen decidió romper el protocolo y publicar los nombres y fotos de los chicos. En las palabras del editor en jefe, dijo que las bestias no tienen derechos humanos, pero los tribunales pensaron diferente. En lugar de asesinato, los 4 chicos se declararon culpables de causa.
lesiones corporales que resultaron en muerte. Como cabecilla, Hiroshi recibió 20 años de prisión, la sentencia máxima antes de una cadena perpetua. Joe Agura recibió 8 años en un centro de detención juvenil, mientras que Shinji y Yasushi recibieron de 5 a 7 y de 5 a 9 años. Respectivamente, los padres y el hermano de Shinji afirmaron ignorancia y nunca fueron acusados del crimen. La madre de Junko sufrió un colapso mental completo. Después de enterarse del destino de su hija, tuvo que ser internada en una sala psiquiátrica. La familia de Junko demandó a los padres de Shinji y ganó 50 millones de yenes, o alrededor de $370,000 estadounidenses. Personas de todo Japón inundaron la oficina del fiscal, rogando por la pena de muerte. Para ellos, el caso de Junko fue un grave fracaso de la ley juvenil japonesa. Finalmente, cuando fueron liberados, luego de cumplir sus mínimas condenas, volvieron a delinquir. En 2018, Shinji fue arrestado nuevamente por casi golpear hasta la muerte a un hombre de 32 años con una barra de metal. También le cortó la garganta al hombre y lo dejó desangrarse. También se dice que a Joe le gustaba presumir de su papel en el caso de Junko. En 2004 fue arrestado por secuestrar y agredir a un tipo que pensaba que estaba teniendo algo con su novia. Amenazó con matar al hombre diciendo: «He matado antes y sé cómo salirme con la mía». Se puede decir que de tal palo tal astilla, la madre de Joe supuestamente vandalizó la tumba de Junko, afirmando que Junko arruinó la vida de su hijo. Parte de Hiroshi salió de prisión en 2009 y fue arrestado por fraude en 2013. Sin embargo, no había suficiente evidencia para retenerlo. El objetivo inicial de la ley juvenil japonesa es rehabilitar a los jóvenes infractores. Eso claramente no funcionó en el caso de Junko. Más crímenes violentos con jóvenes infractores se acumularon, como los asesinatos de niños de Kobe de 1997, cuando un joven de 14 años mató a otros 2 chicos. Las leyes finalmente cambiaron en el año 2000, bajando la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Aún así no cambió cómo la gente se sentía sobre el caso de Junko. Ella vivió en el infierno durante al menos 40 días y 40 noches. La mayoría de los informes dicen que soportó eso durante hasta 44 días en su funeral. Su posible empleador le dio a sus padres el uniforme que ella usaba su director de secundaria. La honró en la graduación, entregando a sus padres el diploma de Junko. El parque Wakazu ahora se encuentra sobre el área donde fue encontrado su cuerpo en los periódicos japoneses. Se le recuerda como el caso del asesinato de la chica de secundaria, encerrada en concreto. Junko murió solo 2 semanas antes de su cumpleaños número 18. Y este fue un resumen del caso de Junko Furuta. En lo personal, creo que cada uno de los criminales que participaron deberían tener la condena mínima de pena de muerte. ¿Tú qué opinas? ¿Qué condena crees que deberían tener? No olvides de suscribirte a Archivo Criminal